Dios les bendiga, hermanos. Vamos a dar inicio a esta lección número 39, que se llama La verdadera adoración. La unidad 3 se llama Fundamentos para ser bendecidos. Hermanos, es el último estudio de este trimestre. El próximo trimestre, pues ya vamos a empezar otra serie de estudios. Esta se basaba en el libro de Deuteronomio. Y el próximo trimestre pues vamos a hablar acerca de grandes pasajes de la Biblia. Ya para concluir pues este año. Si ustedes se fijan, hermanos, pues ya próximamente pues entramos en la recta final de este año con el favor de Dios. Y pues ya vamos dándole final a esta serie de estudios que vamos a estar llevando. Dice que la verdad central nos habla de la fidelidad de Dios, debe inspirar adoración, servicio por parte de su pueblo. El texto básico se encuentra en Deuteronomio 32, del 1 al 9, y el texto para memorizar y aplicar a la vida, Deuteronomio 32, 29, dice: Bienaventurado eres tú, oh Israel, quien como tú, pueblo salvo de Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo. Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas. La introducción, hermanos, nos dice que muchas veces hay gente o hay personas que van al templo con otro propósito más que adorar. Hay personas que van pues por quedar bien con otra persona, por quedar bien con algún familiar, porque se creen que es una obligación estar pasando el tiempo pues todos los domingos, porque pues se contemple o se mire aquel vestido que llevan. Hay otros que acuden porque pues, les gusta el ambiente ahí, los mensajes, los himnos. Todos estos y otros motivos similares no son satisfactorios ante los ojos de Dios, hay que decirlo. El templo, hermanos, pues eso es un lugar de reunión donde debemos de ir con un espíritu de gratitud y de reverencia para glorificar a Dios. Ese es el propósito principal, para que nosotros pues podamos tener este espíritu de glorificar, de agradecer a Dios pues, por todo lo que has hecho, por todo lo que ha hecho por nosotros. Dice aquí también que debemos reconocer ante Él nuestra maldad y pedirle que nos perdone, nos enseñe a vivir rectamente. Tenemos que sentir la convicción de que ese Dios y Señor es a la vez nuestro Padre que nos ama y desea favorecernos, por lo que también debemos de expresarle nuestras necesidades. Entonces, este tipo de actitud, que es la correcta para ir a la iglesia, al templo, pues es una forma de nosotros estar en sintonía con lo que Dios pues tiene o lo que Dios quiere para nosotros. Vamos en el punto número 1. Dice: en la presencia de Dios hay que escuchar. Deuteronomio 32, del 1 al 2. Dice el versículo 1: escuchad, cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. En esta ocasión, pues el escritor nos habla o nos dice que hay que estar atentos a lo que dice. Y dice: solo los cielos y la tierra son dignos de escuchar sus palabras de glorificación a Dios y de acusación contra Israel. Isaías 1:2 y Miqueas 1:2. Tenemos aquí pues una solemne introducción para hablarle al pueblo de Israel, para que estén atentos, para que escuchen esto que va a decir Moisés. Versículo 2 dice: goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Esta comparación, este símil que hace Moisés, pues habla acerca de una situación bastante interesante. Habla acerca de la lluvia, habla acerca del rocío, habla acerca de la llovizna. ¿Y por qué hace esta comparación?
La comparación que hace, hermanos, pues es precisamente decir o señalar la necesidad que tiene tanto la tierra como la grama, como la hierba, de la lluvia. O sea, es una situación de deseo o que debemos de escuchar con tal deseo que sirva para aflorar pues lo que Dios tiene para nosotros. Dice una parte, destilará como el rocío mi razonamiento. Dice que el punto de comparación aquí no es tanto la influencia vivificadora de la lluvia y el rocío, como la fuerza efectiva de los agentes naturales venidos de los cielos para producir resultados. Bien, en el punto número 2 dice que la presencia de Dios hay que alabar. Deuteronomio 32, del 3 al 4. Dice el versículo 3, porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Representa que el nombre de Jehová pues se tiene que proclamar. Proclamar, pues, como ya lo habíamos manejado en algunos estudios, pues es darlo a conocer, que la gente conozca acerca del nombre de Dios. Y aquí engrandecer a nuestro Dios significa, o se está utilizando una figura donde dice reconocer la grandeza de Dios. Es decir, que pues para nosotros poder proclamar correctamente, pues tenemos que reconocer que hay una grandeza en Dios. Versículo 4, Él es la roca cuya obra es perfecta porque todos sus caminos son rectitud. Vamos a otra vez una analogía con la naturaleza. La roca, pues recordemos que es un cúmulo de piedra grande, sólida, donde se puede confiar, donde se puede edificar. También nuestro Señor Jesucristo se manifestó a Él mismo como la roca. Dice Martín Lutero, o dice aquí el texto que Martín Lutero se inspiró en el Salmo 46, donde dice que Dios es nuestro amparo y fortaleza, y compuso un himno, Castillo fuerte es nuestro Dios. Dice que este himno fue gran estímulo para la Reforma, y cuya obra es perfecta, pues manifiesta la creación como una perfección por parte de Dios, creador, y pues nosotros podemos estar seguros que al haber sido hecho por Dios, pues estamos hablando de que es una cosa perfecta. Y todos sus caminos son rectitud. Pues Dios es inconmovible, no cambia, no se contradice a sí mismo. Entonces, hermanos, pues podemos estar de acuerdo en que Dios pues tiene un propósito y que Dios pues establece dentro de su perfección pues un camino recto para nosotros. Versículo número 5 dice, la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Nos está hablando pues precisamente una de las naturalezas de Dios, que Dios pues es perfecto, que Dios no tiene ninguna mancha, ningún error. Y aquí dice, de sus hijos es la mancha. La mancha pues simboliza la falta de moral. Vamos, como referencia tenemos 2 de Pedro 2:13 e Isaías 1:4. Entonces aquí esta situación pues está tratando de decir que el pueblo de Israel dice indignamente se portó con él sus hijos, generación malvada y perversa. Está hablando pues acerca de la comparación de los hechos del pueblo de Israel con lo que es pues la perfección de Dios. Versículo 6. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. Pues es un reconocimiento que se hace a los hechos que no agradan a Dios por parte del pueblo de Israel. Entonces vemos aquí, hermanos, pues cómo en cierta forma pues les está o se está diciendo
que el pueblo de Israel pues no se comportaba a la altura de lo que era su Dios. Y aquí en este caso pues también menciona el versículo 6, ¿no es Él tu Padre que te creó? Enfatiza la creación por parte de Dios del pueblo de Israel y cómo ha sido ingrato el pueblo de Israel pues con Dios. Dice, Él te hizo y Él te estableció. Que no solamente pues los liberó de la esclavitud en Egipto, sino que también los hizo una nación apartada para Dios y sobre todo pues una nación libre. Dice, y estableció. Vemos aquí cómo dice, cómo el pueblo de Israel pues recuerda esta historia donde sale del pueblo de Egipto, donde caminó por el desierto, donde Dios lo defendió de sus enemigos, donde no tuvo que pasar hambre, ni cambio de vestido, ni ninguna situación pues que pudiera pasar en el desierto para que el pueblo de Israel pues viviera de la mejor manera. Versículo 7 dice, acuérdate de los tiempos antiguos, considerando los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. Poéticamente, hermanos, pues Moisés invita a mirar atrás, a mirar todo lo que ha hecho Dios por el pueblo de Israel, cómo lo ha sacado adelante a través de grandes y maravillosas obras. Entonces vemos aquí cómo lo sacó de Egipto con mano poderosa, y no solamente eso, pues la protección que les dio al peregrinar por Egipto. Versículo 8 dice, cuando el Altísimo hizo heredarla a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Dice aquí, siguiendo la idea de que Jehová no es solo el Dios de Israel, sino también su Padre, Moisés parece describir a Dios como si fuera un padre que divide a su herencia entre sus hijos, las naciones que le pertenecen, porque él la ha creado. Este padre, a la hora de distribuirles la tierra y darles a cada uno un lugar, hace los arreglos y visiones precisas para favorecer al hijo preferido, que es Israel. Sabemos, hermanos, que las tribus se dividieron por partes la tierra prometida. Entonces, no solamente eso es una situación importante, sino que Dios pues repartió por partes iguales, bueno, no literalmente, sino más bien de acuerdo a la parte que correspondía a cada tribu. Y pues esta repartición pues en cierta forma pues era equitativa para cada una de las tribus. En versículo 9 dice, porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Compartiendo esta misma figura de la herencia, pues vemos que ahora se invierten los términos. Dios es quien parece recibir esa herencia o esa distribución de herencia, y se asigna así mismo una porción, es decir, está reconociendo cómo el pueblo pues era parte de Dios. O sea, así como en Salmos viene que herencia de los padres son los hijos, pues así está manifestando este texto de Deuteronomio, donde pues es parte de Dios o somos parte de Dios y pues le correspondemos a Dios. O sea, también está manifestando una situación de pertenencia del pueblo de Israel para con Dios. Bien, hermanos, con esto concluimos esta escuela dominical. Con esto concluimos pues este trimestre que se manifiesta, donde leímos acerca del pueblo de Israel, donde leímos acerca del libro de Deuteronomio, y pues algunas enseñanzas, hermanos, pues tuvimos que tener acerca de este libro que pertenece pues al Antiguo Testamento, pero pues sabemos también que las promesas de Dios pues son para todos. Que el Señor les bendiga, hermanos. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima clase.